allí en Génesis capítulo 17, vamos a mirar un tema muy corto, muy sustancioso, pero que es un tema que nos compete a cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos o como hijos de Dios. Como creyentes, para que usted salga de creyente. Como cristiano, para que usted sea un buen cristiano. Y como hijo de Dios, para que no se le olvide de dónde Dios lo ha sacado. ¿Estamos? Como creyentes hay muchas cosas que debemos cortar. Como cristianos hay muchas cosas que no debemos perder. Y como hijos de Dios hay muchas cosas que debemos seguir. Por eso en Génesis capítulo 17, a partir del versículo 1, Dios muestra su grandeza desde un principio. Y vamos a leerlo para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra en el versículo 1, capítulo 17 de Génesis, dice, ¿era Abraham de cuánto? 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2 dice, y yo estableceré mi pacto entre mí. Dese de cuenta que hay un juego de palabras. Dios no dice vamos a hacer un pacto, que es lo que literalmente a estos tiempos es una herejía, decir que vamos a hacer un pacto con Dios. Dios dice, dice, pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Sí estamos captando el juego de palabras? Él lo dice, vamos a hacer un pacto. Él dice, yo voy a hacer un pacto entre yo mismo, pero lo voy a colocar entre mí y ti. Entonces es Dios de pactos, no hombres de pactos. Empieza diciendo, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces, ¿quién? No, ustedes están leyendo mal. Abraham, o sea, abran la puerta o ciérrenla, ¿cierto? Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, venga, ahí en esos 3 versículos encontramos muchas palabras que son muy concretas para un creyente o para un cristiano o para un hijo de Dios. Para un creyente sigue leyendo como si nada. Abraham. Y mire, allá habla Dios de pactos. Eso un creyente se lo puede digerir, se lo come y después le da soltura y después, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto? Que por eso hablábamos, porque cuestionan mucha gente a Dios. Y la segunda parte para el cristiano es que ya como que lee y dice, espere tantico, ahí le falta la H. Ahí le falta la H. ¿Cómo así? Ustedes se preguntan, ¿por qué la H? Y ustedes se preguntarán también. Y yo me he preguntado, ¿por qué la H no tiene sonido? Si ustedes conjugan la H con cualquier vocal, no tiene sonido, ¿cierto? Pierde su naturaleza. Pues quiero decirle que para Dios eso tiene su significado. Estúdienlo en casa. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, venga a ver qué es lo que dice en el versículo 4. He aquí mi pacto. Venga. Ahí no dice nuestro pacto. Es mi pacto, o sea, el pacto de Dios es contigo. Entonces, ¿quién hace pacto con los hombres? No el hombre con Dios. Que quede bien en claro por cámaras y por los que estamos aquí. Por eso se habla que es Dios de pactos, no Dios y hombres de pactos, no. El hombre de por sí, su naturaleza es pecadora. Siempre tiende ¿a qué? A retractarse de lo que dice. Y muchas veces suele suceder eso, especialmente en los hogares. Al principio, amor, tú eres mi vida. Y después, yo no te quiero ver.
¿Pero por qué suele suceder eso? Porque no aceptaron el pacto de Dios en las vidas, sino que ellos hicieron de sus vidas un pacto con una persona. Por eso cuando un hogar, el eje principal de lo que dice el Salmo 127, si Jehová no edifica, en vano van a ser los cariñitos, en vano va a ser el carro, la finca y la inversión que haga un hogar. Pero si Jehová edifica la casa, no va a ser en vano. Sigamos en el versículo 5. En el versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Qué palabras le agregó? Una H y una A. Jehová. Porque tiene la H. Tiene su significado, que el cual yo no quiero entrar hoy ahí. Sigamos leyendo. En el versículo 6 dice, y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, reyes saldrán de ti. 7. Y estableceré mi pacto contigo, con tu simiente después de ti, en sus generaciones, por pacto ¿qué? Perpetuo. ¿Qué más sigue diciendo? Para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Para ser Dios tuyo. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo Dios a Abraham, ya ahí ya le dice por el nombre que Dios le coloca, Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente o descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tus simientes después de ti. Será circuncidado. ¿Cómo? ¿Quién es? Bueno, usted está varón que está aquí o que nos ve por la red, ¿ya se circuncidó? Que eso es lo que hoy en día la gente quiere implementar. ¿Usted por qué no ha hecho esto? ¿Usted por qué no ha hecho lo otro? Sigamos leyendo. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 10. Que guardes entre mí y vosotros. Tu simiente después de ti será ¿qué? ¿Circuncidado qué? Todo varón entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere su simiente, debe ser ¿qué? Circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Venga, ¿en dónde iba a estar ese pacto? Ese versículo último. ¿En dónde? Las últimas palabras. ¿Y estará mi pacto en dónde? No en el espíritu. No en dónde, en el espíritu. Era en la carne. Por eso la circuncisión a ese tiempo no vale. Porque hay un nuevo pacto. Escribiré mis leyes en sus mentes, en sus pensamientos. Por eso vamos a estudiar hoy esa parte de la circuncisión. Porque mucha gente se circuncida a este tiempo y es que para agradar a Dios. Que porque es que la Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice, pero lea bien. No sea más creyente. Sea un buen cristiano o sea un hijo de Dios. Un buen cristiano no come todo entero. Estudia muy bien la palabra y se esmera por estudiar cada palabra que está en la misma palabra. Ahí dice, mi pacto en vuestra carne. Mi pacto en vuestra carne.
Ahora, entendamos que Dios hablaba en ese tiempo a un pueblo. En este caso estaba hablando a Abraham, a una persona en específica. Y en base a eso, Dios quería apartar un pueblo de todos los pueblos de la tierra. Ahora, entendamos lo siguiente. Dios sabía desde ya que de antemano iban a pasar muchas cosas, como era pasar en el desierto, muchas dificultades de pronto en la travesía para ir a la tierra prometida y muchas otras cosas más. En base a todo lo que Dios ya tenía programado, ¿por qué Dios permite que el hombre le cortaran el prepucio, lo circuncidara? Uno, y lo más grande, era por salubridad, porque estaban en el desierto. En ese entonces no existía el jabón que hoy en día conocemos, no existía el champú íntimo ni ninguna cuestión que no vaya a generar gérmenes. Entonces, Dios quería que su pueblo se mantuviese, no que muriera, que no se llenara de enfermedades venéreas, porque en el trayecto que iban a tener ya Dios sabía de antemano que iban a pasar 40 años. Y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, entendamos algo que yo podía comprender a raíz de la palabra. Cuando el pueblo sale a la tierra prometida, ahí con Abraham, Abraham fue circuncidado a la edad de 99 años. Su hijo Ismael, porque todavía no había nacido Isaac, su hijo Ismael fue circuncidado a la edad de 13 años. 13 años. Y a partir de ahí se circuncidaron todos los varones que Abraham había adquirido. Pero hago yo una pregunta. ¿Existía anestesia en esa época? ¿Existía la cirugía plástica? ¿Existían cosas que hoy en día conocemos para que no le duela? No existía ni siquiera el bisturí. Ustedes saben que una cortada con bisturí no duele mucho, pero corta, ¿cierto? Cuando usted, ay, me corté, y puede ser la cortada bien honda. En ese entonces no existía eso. ¿Cuántos años tenía Abraham? Versículo, póngale acá. Miremos este versículo. Ahí en Génesis, capítulo 17, versículo 24. 17:24 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era ¿de cuántos años? De 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Era el mismo día, en el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero, el extranjero, fueron circuncidados con él. ¿Cuántos años tenía Abraham? Existía cirugía plástica, existían los elementos con que hoy se puede hacer esos cortes finos. Entonces, ¿qué existiría? Piedras afiladas. ¡Qué dolor! ¿Y por qué al hombre? ¿Por qué no a la mujer? Porque hoy en día las mujeres también las pueden circuncidar. Hay un país que a las mujeres las circuncidan. Venga para acá. Abraham, ¿cuántos años tenía otra vez? 99. Llamémoslo así. Un viejito a esa edad. Creerle a Dios de que Dios le dice, córtese allá abajo, mijo. Muchos de los de afuera dirían, pero este man sí es mucho loco. Cortarnos allá para agradarle a Dios. ¿Qué está pensando este man? Como hablan los costeños. Anda. Podía haber, ¿sí o no? Por eso las cosas, para un creyente, dice, no, qué bobada. Para un cristiano, dice, pues si es una locura, pues yo sigo en esa locura. Pero para un hijo de Dios dice, si papá lo dice, yo lo hago. Si papá dice que me pare allá, al frente,
pues me paro. Si mi papá dice que vaya, pues voy. Eso lo hace un hijo de Dios. Un creyente, dice la palabra, dice eso es locura. Esta gente se volvió loca. No, pastor. Hasta allá sí yo no. ¿Cómo yo? No, pastor, tranquilo, yo le doy la ofrenda, pero a mí no me toque, a mí no me moleste en eso. Eso lo hace un creyente. Dese de cuenta que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. ¿Será que él no sabía las consecuencias que venía después de una cortada con una piedra? No sabe, es cierto, es duro. Ahora, ustedes no se han hecho esa pregunta por qué Dios dijo que se cortaran allá, aparte de que era salubridad. ¿Por qué? Si ellos no iban a estar en bola cana, caminando por ahí mostrando que eran hijos de Dios o eran pueblo adquiridos por Dios, ¿cierto que no? Eso iba a estar cubierto. Hoy en día pasa lo mismo. Que mucha gente dice, ay, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Es que ¿quién dijo que ser cristiano es hablar y hablar y hablar? Un cristiano es vivir y vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es ser cristiano. Y el cristiano verdadero no divulga. Un cristiano vive conforme a las normas de Dios. Por eso Dios en un principio permitió que, por eso lo leíamos allá, mi pacto será en vuestra carne. O sea, es entre mí y ti y tú. No más. Tú y yo tenemos que saber quiénes somos, no más. O sea, ahí no decía, mire, cada vez que se vayan a presentar a un rey, bájese los pantalones y dígale, mire quién soy yo. ¿Cierto que no? Pues hoy en día muchos creyentes hacen eso. Es como si se bajasen los pantalones y dijeran, ay, yo soy hijo de Dios, míreme, observe. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago, yo no esto. Dios cuando te llamas a ti para que seas luz en medio de la oscuridad y no que vayas y hagas sentir mal a la humanidad. ¿Cierto o no cierto? Dios siempre manda a un hombre y a una mujer que se preparen para vivir en santidad, pero no para que critiquen al que no vive en santidad. Eso es lo que manda Dios a este tiempo. Hoy en día por eso es muy fácil decir, ay, yo soy creyente, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago. Y especialmente a los que lo están haciendo, uno, ay, sí ve, ay, eso sí se van a condenar. ¿Quién dijo eso? Dios no nos llamó y no nos diseñó para eso. Por eso la circuncisión era muy íntima. Y era en un lugar íntimo, ¿o no? Era un lugar donde solamente la esposa iba a mirar, ay, mi hijito, ¿cómo le quedó esa vaina? ¿No más? ¿Sí o no? No era más. Por eso la persona más cercana, póngale cuidado a esto, por eso la persona más cercana que debe saber quién es uno es nuestra esposa. ¿Quién es uno? Yo soy cristiano. ¿Quién lo debe saber más cercanamente? Nuestra esposa. Pero cuando tristemente el hombre en la casa es uno y en la congregación otro, porque eso hay. Dicen por ahí, los abuelos dicen, uy no, tranquilo mijo que en la viña del Señor se encuentra de todo. Pues yo quiero corregir esa palabra. En la viña del Señor solo se encuentran buenas uvas, porque es viña, en la viña del Señor. En el camino del mundo usted sí va a encontrar de todo. Por eso el camino es ancho, pero el de Dios es angosto. Entonces corrijamos ya esa palabra. Es que en la viña del Señor se encuentra de todo. No, Señor. Yo no sé cuál es su Señor, pero el Señor será entonces Lucifer. Porque en la viña del Señor solo se encuentran buenas uvas y son escogidas. ¿O no? Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entra. Entonces no digamos más esa palabrita que
tenemos de costumbre decir, ay, es que hermano, es que en la viña del Señor se encuentra de todo. No. No. En la tierra encontramos de todo, en el planeta encontramos de todo, y en el mundo, en la puerta ancha, en el camino ancho, sí vamos a encontrar de todo. Pero en el camino del Señor vamos a encontrar cosas muy privilegiadas, muy cortas. Entonces, mirando eso, veamos algo que a mí me impactó. Está en Josué. Vaya conmigo al libro de Josué. Estando allí en Egipto, todavía seguían con la tradición y la orden de Dios de la circuncisión. Estando allí en Egipto. Pero cuando el pueblo sale de Egipto por medio de Moisés, Moisés no permitió la circuncisión. ¿En dónde? En la travesía. Porque había mucho afán de avanzar hacia la tierra prometida. Había ansiedad, quizás, había muchas situaciones. Habían angustias, no había el momento para descansar. Porque déjeme decirle que un momento después de la circuncisión, los hombres tenían que entrar en reposo. ¿Y quiénes podían defender a las mujeres o al mismo pueblo? Pues los hombres. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, llega el pueblo a Egipto y allí siguen la tradición, el mandato que Dios les había dado. Pero algo que a mí me impacta, y es lo que le comentaba, en la travesía que estuviesen cuando salieron de Egipto hasta que llegó Josué y repartió la tierra, no se volvió a hacer la circuncisión, solo hasta que Josué, mire lo que nos dice Josué. Josué capítulo 5, vamos a Josué, vamos a leerlo del 1 para comprenderlo. 5:1, dice, y sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, y desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, ¿qué dijo? Afilados, y vuelve por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto ¿en dónde? Por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que habían salido estaban ¿cómo? Circuncidados, más todos los del pueblo que habían nacido ¿en dónde? Por el camino, después de que salieron de Egipto, ¿no estaban ¿cómo? Esa fue la situación. La situación fue que los circuncidados, ¿dónde quedaron? Tirados en el desierto. Y los no circuncidados llegaron a la tierra. Tremendo. ¿Sí miraron ahí esa parte? Los que se habían circuncidado y que decían, no, es que Dios lo dijo, vamos a sufrir por él. Y pum, se cortaban el prepucio, quedaron en el desierto. Quedaron en el desierto. ¿Pero por qué quedaron en el desierto? Porque lo cogieron como una costumbre, lo cogieron como un rito, no lo cogieron como una obediencia a Dios. Entonces era los que decían, yo soy cristiano, yo soy esto, para gloria de Dios soy esto, ay, yo soy pueblo de Dios. ¿Qué había en sus corazones? Arrogancia, altivez, orgullo. Y eso no les permitía creer verdaderamente. Porque el que cree hace las cosas pero no las divulga. Es un hombre que lo que hace tu derecha, que no lo sepa la izquierda. Es un hombre que todo lo hace en secreto para que Dios lo recompense en público. ¿Estamos? Entonces mire lo que sucede ahí.
todo el pueblo que era mayor de edad, que ya tenía su madurez, caen en el desierto. Pasan son los que han nacido en el desierto, son los que sobreviven y quedan. Y ya Josué, estando allí en la tierra prometida, le da la orden Dios que los circuncide. Nuevamente da la oportunidad para que sigan. Pero algo que a mí me impacta, y es que a estos tiempos, Pablo lo dijo en una de sus cartas. Quiero que vaya conmigo rápidamente a el libro de Romanos capítulo 2, versículo 23. Dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley y deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito: pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardas, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no será su incircuncisión contada como circuncisión. Así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti, que con la tierra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Esa es la nueva circuncisión para este tiempo. Ya no es cortar algo de la carne, ya no es quitar algo de la carne, ya no es algo físico, es algo espiritual. Ahora, para ir culminando en esta noche, ¿qué es lo que tú tienes que cortar y que te duele cortar y que no lo has hecho? Y que ya Dios lo ha hablado de muchas maneras en otros servicios con otros hombres, y que le ha dicho que debes cortar para que seas parte del pueblo de Dios. Y que no es nada físico, es algo espiritual. Por eso la circuncisión es la del corazón. ¿Y cuál es el corazón? ¿Y sabe cuál es el cuchillo? Esta es la espada que va a cortar eso que tanto tú dices, me duele, no lo hago. Eso es imposible. Por eso miramos la historia de Abraham. Se circuncidó a los 99 años. Eso era un dolor muy tremendo. Pero también circuncidó a su hijo de 13 años. Vemos que bueno, el muchachito podía resistir un poquito más y listos, eso ya le pasaba el trauma. Pero para este varón el dolor iba a ser más duro, más avanzado, más largo. Quiero decirte que para uno circuncidar el corazón no necesita edad. Es simplemente disponerse y proponerse en su corazón, en su mente, qué es lo que vas a cortar. Pero voy a decirte algo, tú no lo puedes cortar con cualquier cosa. Antiguamente, ¿cuáles eran los cuchillos? Piedras. A este tiempo, ¿cuál es la piedra? Esa es la piedra angular. Es la única que puede cortar eso que está en tu mente. Por eso la meditación a este tiempo, para que usted pueda ejercitar las armas espirituales con los dones espirituales, tienes que circuncidar. Y muchas veces, si la circuncisión no está hecha efectivamente en nuestras mentes,
muy difícil nosotros podemos echar mano de las armas espirituales. Ya puedes tú ser bendito, ya puedes tú tener lista la dotación allá de armas, pero si tú no tienes la mente preparada y dispuesta para cómo utilizar las armas, no crea que Dios te las va a entregar así por así. Porque Dios solo le da la tierra prometida a quienes obedecen su palabra. Por eso Dios, cuando permitió, miramos la historia de Josué, que cuando pasó el pueblo, los que no estaban circuncidados, Dios dio la orden que circuncidaran, ¿o no? Que los circuncidaran, porque ya estaban en la tierra prometida. Necesitamos cambiar esta generación. Lo mismo pasa este tiempo. No creas que porque, yo ya soy creyente, que no sé qué, que una palabra no sé cuánto y que ya me sé 2 salmos, pero si tú no has cortado en tu vida, en tu mente, con algo que tú no quieres dejar, es muy difícil que tú puedas seguir avanzando. Esto es de un proceso, pero el proceso es progresivo. El proceso no es de que estoy en el proceso y me estanco y no, es que estoy ahí, no. Entonces, tú tienes que avanzar a otro nivel, a otro proyecto más adelante, a seguir caminando, como Pablo lo decía, corramos con paciencia este camino. Por eso, en esta noche, Dios me permitía compartir con ustedes acerca de la circuncisión y llevarlo hasta el extremo de cómo los hombres a este tiempo se mofan, se sienten disque orgullosos que, yo soy cristiano, por divulgarlo. ¿Por qué no se sienten más bien orgullosos por dar su vida, aún inclusive por los demás? Y cuando me refiero a eso es porque verdaderamente están con la piedad. ¿Sí saben qué es piedad? Intimidad. Alto grado con intimidad. Entonces, cuando una persona está con el Señor, recibe esa piedad. Y esa piedad es intimidad fuerte, grande con Dios. Y eso se convierte en una palabra. Yo la he resumido solo en una palabra: respeto. Cuando usted respeta al otro, tal y como él es, no importa que de pronto él tenga su creencia, pero entonces usted trata de respetarlo, no de irrespetarlo, no de meterle un evangelio ahí a la topa tolondra y es que usted se tiene que salvar. No, usted respeta a la persona. Usted respeta, y a medida que usted se va ganando ese respeto de la otra persona, la persona va abriendo ¿qué? Su corazón y dice: oiga, usted no me juzga, usted no me señala, usted no me dice que me voy a condenar, al contrario, que Dios me ama. Pero mire, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Ya abrió su corazón. Entonces usted le dice: sí, pero mire lo que dice el Señor, que si tú te arrepientes, el Señor está esperando por ti. ¿Qué cree que esa persona, usted le ganó ese respeto? Y esa persona, al tener ese respeto, se va a doblegar muy fácilmente ante Dios. Pero cuando una persona irrespetuosa, que dice que es cristiano, que se la pasa divulgando, criticando a los que hacen lo que no deben hacer, ¿qué respeto va a adquirir esa persona? Por eso miramos ahí que al principio Pablo le decían: por causa de ustedes el evangelio es blasfemado. ¿No lo leíamos ahí? ¿A quién le habla? A los que estaban circuncidados. Entonces le decía: no. Y hay un problema, vea, miremos rápidamente un problema que sucedió en Hechos capítulo 15. Vamos a leerlo desde el 1, rápidamente. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no os circuncidáis conforme a las costumbres de Moisés. Hoy en día lo mismo. Hermano, si usted no esto, usted tiene que ponerse faldas largas o si no, no. ¿Y dónde están las mujeres devotas? Pero usted tiene zapatillas, no sirve. Hay mucha situación que el hombre ha puesto creyendo ayudarle a Dios, cuando Dios dice en su palabra, dice: vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo? Que guarden todas las palabras que yo os he mandado, no sus palabritas. Él nunca dijo ahí: vayan y escriban libros y enséñenle por medio de sus libros sus experiencias a los demás para que sean salvos. No,
Él dice ahí en su palabra, vayan y hagan discípulos enseñándoles y que guarden las palabras que yo os he enseñado. Miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda no pequeña, o sea, que no fue fácil el problema que ellos tuvieron, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Dieron una solución. Mire la solución que dieron. El versículo 7, pase al versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió entre vosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Ahí es clave. O sea, él dijo, es que Dios conoce las intenciones de cada corazón. Y Dios sabe qué persona tiene que cortar allá, no acá. Es allá. Porque el verdadero Hijo de Dios no es ahora, a este tiempo, lo que estaba diciendo Pablo, no es cortándose el prepucio, es cortando la manera de pensar. Ahora, mire lo que sigue diciendo. El 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe, por la fe, sus corazones. Ahí empieza lo clave. Ahora pues, que tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ahí está hablando ¿quién? Pedro. Está diciendo, Pedro está diciendo, mire, yo me circuncidé, yo soy circunciso, soy circuncidado, y mire, negué al Señor Jesús, negué la palabra, y sin embargo, que no estuve yo con, que los hermanos que no se han circuncidado han recibido lo mismo que yo. Por eso, una persona que va a ir a impartir el evangelio no llega haciendo propuestas indecentes. ¿Cuáles son esas propuestas indecentes? Hermana, camine y eso el Señor le cambia su marido. Eso es una propuesta indecente. Camine, hermana, que si usted va al culto esta noche, yo sé que mañana el Señor ya le da su trabajo. Eso es una propuesta indecente. ¿No? Ya Dios nos dio todo. Lo que pasa y sucede es que cuando usted y yo venimos con un corazón contrito y humillado, no importa si te da o no te da. Lo importante es que Dios ya tiene el control de eso. Eso es. Ahora, lo más bonito para que una persona se acerque al evangelio es por medio de nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, y no prometiendo falsas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno promete más lo terrenal que lo espiritual, ¿a dónde cree que esa persona más se aferra? Pues a lo terrenal. Pero cuando uno le dice, mire, mijita, usted podrá tener mucho trabajo, usted podrá tener ahorita el mejor empleo, puede tener inclusive millones en sus manos, pero ¿de qué sirve si el Señor en estos momentos te dice, vámonos? ¿De qué le sirve? Pero si usted está preparada, así no tenga ni siquiera para el desayuno, ni siquiera para el almuerzo y mucho menos para la comida, déjame decirte que no hay justo desamparado, ni su descendencia. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos del mismo modo que ellos. Entonces vamos a pase rápido conmigo al versículo 20. En el versículo 20 empiezan ellos a escribir lo siguiente: sino que escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de estrangulado de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Ahí empieza el proceso de la transición de dejar la circuncisión para dejar que el Señor circuncide el corazón. Ahí queda plasmado.
que ya no es pacto de carne. Ahí empieza a ser plasmado. Entonces el pacto ya es en el espíritu. ¿Y dónde va a cortar Dios verdaderamente eso? En nuestra alma. Esa es la trayectoria. Alma es pensamientos, sentimientos, emociones, deseo y voluntad. Entonces, depende cómo tú estés llevando hoy tu vida, es lo que Dios quiere hacer. ¿En dónde? En tu mente. Y yo sé que más de uno de nosotros tenemos que cortar con algo. Hay algo que nosotros tenemos que cortar a partir de ya, pero solamente lo podemos cortar por medio de su palabra. No sé qué tanto hoy tú afilaste ese cuchillo para el tiempo de que vayas a cortar. Hay cosas que tenemos que cortar en nuestra mente. Cuando las cortamos en nuestra mente, afuera las cosas empiezan a cambiar. Cuando usted, por decir algo, mujer o hombre que está aquí y que nos ve por la red, usted quiere dejar de pensar en una persona, eso se va a ver reflejado en ¿dónde? Afuera, ¿cierto? Porque ya así esté la persona allá al frente, usted trata de no. Veámoslo por el otro lado. Cuando usted de pronto tiene aquí en su mente un vicio o algo que siempre lo ata y usted dice, no, yo necesito cortar con eso, necesito cortar con eso, y empieza con la palabra, cuando esté al frente de ese vicio, usted tiene el poder y la autoridad de contrarrestar con la palabra que ha meditado, porque en ese momento usted no va a tener la Biblia, pero tiene la palabra, puede cortar ese vicio y te puede sostener. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra poderes espirituales, y esos están acá en nuestra mente. Entonces, esta noche era ¿para qué? Para motivarnos de que Dios nos ha entregado armas y que faltan 2 armas que se van a hablar, que son muy bonitas, pero si usted todavía sigue con la motivación incorrecta, lo más probable es que tú no vas a saber qué son esas armas en tu vida. Sí, las predicaron bonito, acá las expusieron, espectacular, chévere, pero tú nunca vas a utilizarlas porque Dios no da armas a quien no está preparado para utilizarlas. Y la mejor manera de prepararse uno para utilizar las armas espirituales es cambiando esas maneras de pensar. Porque yo no le voy a dar una metralleta a mi hija pequeñita, a Sara. ¿Por qué? Porque con esa misma metralleta me puede matar a mí, ¿o no? Yo no le voy a dar un cuchillo a Marian bien afilado, porque con ese mismo cuchillo ella se puede ¿qué? Cortar. Lo mismo es Dios. Dios no da a todo mundo esas herramientas, sino a quienes ya están maduros espiritualmente, que saben que no van a herir a los demás y que no se van a herir ellos mismos. Amén. Pongámonos sobre nosotros.